Nachito, estamos con ¿quién? Futuro ministro, ¿cómo lo presentamos? Yo, si tengo que ¿Secretario? apostar, apuesto que va a ser ministro, pero si le preguntamos va a decir que no, porque el que suena, suena, dicen en el albertismo. Pero es uno de los hombres de mayor confianza de Alberto Fernández, lo conoce hace muchísimos años y es especialista en temas educativos y barra cultura, diría yo, porque también entiende y mucho del CONICET y seguramente va a estar asesorando de ese aspecto. Después el lugar lo definirá Alberto, ¿no? Nicolás Trota, gracias por este ratito. No, gracias a usted por la invitación. ¿Le gustaría ser parte de un gabinete de Alberto Fernández? No, uno tiene la seguridad que va a acompañar a Alberto Fernández en el futuro gobierno, no sabe en qué responsabilidad. Él nos ha pedido de hace varios meses, 5 o 6 meses que venimos trabajando, conjuntamente con Virginia García, quien fuera senadora por Santa Cruz, en la coordinación de los equipos técnicos, ¿no?, que permitió por un lado la construcción de la plataforma electoral y venimos trabajando fuertemente también en hacer un diagnóstico, ¿no?, de la situación grave que transita hoy la Argentina y que creemos que también es un paso central en este proceso de transición, porque sumar la mirada, la fuente directa por parte de los funcionarios del Estado, creemos que también es fundamental para terminar de delinear, ¿no?, la Argentina que se va a encontrar el futuro gobierno a partir del 10 de diciembre. ¿Hay un plan para 100 medidas, o para 100 días, mejor dicho, no de 100 medidas, que pueden conllevar 100 medidas o no? Bueno, creo que no es tiempo de adelantar las medidas concretas. No, está bien, porque, pero ¿está el plan o no? Por supuesto. Digo, el plan se viene trabajando hace mucho tiempo. La situación social y económica de la Argentina es muy grave y eso demanda que seamos conscientes que no hay ni soluciones mágicas ni 2 o 3 medidas que puedan resolver no solo la grave crisis que generó el gobierno de Macri, sino también desafíos estructurales que tiene la Argentina que no ha podido resolver inclusive en la democracia. Entonces nos parece que ahí hay que tener una mirada muy inteligente en lo que nosotros creemos que debe ser el eje articulador del futuro gobierno, que es un nuevo contrato social, ¿no?, que es sentar en una mesa al sector del trabajo, al sector productivo, a los gobernadores, y no para que cada uno vaya a decir qué necesita del otro, sino creemos que en esta instancia de crisis es tiempo que cada sector pueda plantear qué va a aportar para que superemos esta situación. Bueno, en materia educativa, imagino que deben tener iniciativas muy distintas a las que planteó Mauricio Macri, tal vez tomar algunas, mejorarlas, pero deben tener una agenda propia. El tema de la paritaria nacional va a estar sobre la mesa, no se lo planteo solo en el tema los aumentos de sueldo, sino también en la posibilidad de trazar políticas federales, ¿no?, en forma conjunta. No, por supuesto. Digo, el presidente electo a lo largo de la campaña ha manifestado su compromiso de restablecer la paritaria nacional docente, entre otras cuestiones por esto que planteas vos. Digo, Argentina tiene una fuerte asimetría educativa en su territorio, es necesario federalizar las políticas públicas educativas, no solo el compromiso del Estado nacional en cuanto a los procesos de inversión, sino también un fuerte debate con cada una de las provincias. Creemos que hay una agenda muy ambiciosa de cara al futuro, en una Argentina que está en crisis, que nuestra escuela no está disociada de esa crisis, ¿no?, porque hoy nuestros maestros y la escuela como institución no solo tienen que cumplir el rol esencial, ¿no?, de transmitir saberes valiosos para nuestros niños, niñas, adolescentes, sino también el desafío de oficiar como un espacio de contención social frente a la crisis. Y nuestros maestros en muchos casos se han transformado también en trabajadores sociales. Bueno, eso es un eje fundamental, no solo de cara a la crisis, sino a lo que debe ser una agenda que nos permita dialogar y construir consensos vinculados a lo que es la calidad educativa, las instancias de evaluación, ¿no?, cómo logramos universalizar la sala de 4, la sala de 3, principalmente en los sectores que más necesitan la presencia del Estado, la jornada extendida o la doble jornada o jornada completa en la escuela secundaria. Creemos que ahí están los ejes sustantivos de una agenda educativa de cara al futuro. La idea de tener estadísticas para poder actuar y para poder tener diagnóstico, aquello que el kirchnerismo en el último tramo finalmente no tuvo, eso vuelve, eso no va a estar en discusión. Es necesario tener un termostato que mida si hay fiebre o no hay fiebre. Paulino, si uno no tiene estadísticas, no solo en las que debe confiar uno como Estado, sino que la sociedad debe confiar, es muy difícil generar las políticas públicas, poder saber qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, ¿no? Entonces me parece que eso... O sea, la evaluación va a ser parte constitutiva de
¿La evaluación educativa? Sí, claro. Por supuesto, pero también lo fue en la época del kirchnerismo, ¿no? Me parece que hay que ver cómo mejoramos las herramientas de evaluación, Sí, ¿no? de todas maneras se devastaba bastante las pruebas PISA, se devastaba o se cuestionaba. Pero discutámoslo, hay que ver qué prueba internacional, porque está la prueba PISA, hay también herramientas que tiene la UNESCO, digo, también hay que ver que las pruebas estandarizadas hay que ver qué miden, ¿no? Yo estoy siempre a favor de la evaluación, pero no con una política que permita o que pretenda castigar o estigmatizar. Yo creo que la evaluación educativa es sustantiva para ver realmente qué hemos hecho bien, qué hay que hacer, dónde hay que garantizar mayor presencia del Estado. Pero ahí usted dijo una palabra que vuelve, estigmatizar. La verdad es que cuando uno tiene una prueba, es porque alguien está haciendo bien las cosas, se sacrificó, se esforzó, dio bien, rindió bien, tuvo buena evaluación, y hay alguien que cuanto menos no está a la altura de lo que le están pidiendo, reclamando, y por consecuencia está por debajo de la media. Lo que sirve es no para estigmatizar, sino para intentar allí poner un máximo esfuerzo de poder capacitar pero mejor. Paulino, la evaluación educativa no es una evaluación individual, es una evaluación de los establecimientos educativos. No evaluamos a un niño, sí, claro. Evaluamos al establecimiento. Lo que hay que generar es, no hay un ranking donde diga estas son las mejores escuelas, estas son las peores. Lo que hay que tener, y yo comparto contigo, es la información para saber qué política pública, qué medida pedagógica, qué inversión necesita cada escuela. Eso cuando yo hablo, porque no es que vamos a publicar estas son las 100 mejores escuelas, estas son las 100 peores escuelas, ¿no? Porque eso no ayuda a nadie. Lo que tenemos que tener es una mirada clara de intervención. Si vos me decís a mí, yo creo que parte de lo que hablábamos es, tenemos una fuerte asimetría educativa, ¿no? Y nosotros necesitamos tener las mejores escuelas en aquellos espacios de mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque cuanto antes un niño se escolariza, ¿no? Tiene un impacto enorme en toda su trayectoria educativa, ¿no? Y nosotros vemos los sectores medios, ¿no? Inclusive en los centros urbanos se escolarizan en sala de 3, sala de 4, inclusive sala de 2. Y en los sectores de menores ingresos, muchas veces el ingreso en el sistema educativo es en sala de 5. Entonces eso tiene un impacto enorme. Si nosotros logramos que el secundario no pueda multiplicar fuertemente la presencia de la jornada extendida o la jornada completa, eso tiene un impacto social impresionante, mucho más que los 180 días que hay que sostenerlos, ¿no? Pero ese es el debate que demanda consensos profundos, porque lo que hagamos hoy nosotros con la educación, no solo en términos de políticas públicas, sino también en inversión, es la sociedad que vamos a tener en 30 años. Entonces, esos consensos exceden a un presidente. Son consensos que deben comprometer, ¿no? A todos los estados, nacionales y provinciales, y a toda la sociedad, porque a la escuela muchas veces le pedimos que resuelva los problemas de toda la sociedad. Entonces, si le pedimos que resuelva cada problema que surge, y bueno, es la escuela. Hay que ponerle mucho más dinero, hay que jerarquizar la carrera de nuestros docentes, hay que jerarquizarlo no solo en un esquema de formación, sino también de salario. Y eso es un debate que demanda, ¿no? Consensos profundos. Ahora, Macri en estos años planteó varias veces que los chicos estaban estudiando o se estaban formando con conocimientos que no iban a tener que aplicar en 20 años, que en 20 años muchas profesiones no iban a existir, entonces muchos conocimientos que estaban adquiriendo ahora iban a quedar obsoletos en 20 años. ¿Usted también digamos, coincide con esta visión o cree que no puede en esta primera etapa centrarse en cosas que son tal vez secundarias, sino en lo que usted dice, 180 días, escolarizar a sala de 3, sala de 4? No, todo es importante. Igual yo no comparto esa mirada porque es un debate en el campo educativo presente. Te lo voy a poner un ejemplo vinculado a la educación universitaria, ¿no? Cuando uno dice, ¿cómo formamos a nuestros futuros profesionales? Entonces ahí hay un debate y los estándares que tiene la Argentina en términos universitarios son muy buenos porque vos no estás formando exclusivamente para lo que puede ser el cambio tecnológico. Vos le estás dando las herramientas para que haya un desarrollo del pensamiento crítico, para que tenga las herramientas que le permita adaptarse a los cambios tecnológicos, porque realmente, o los cambios de saberes, de conocimiento, no sabemos cómo hacer el mundo dentro de 10 años con la irrupción de procesos tecnológicos, de la inteligencia artificial, de estas cuestiones disruptivas, ¿no? Como es la impresión 3D, para poner un ejemplo, cómo reconfigura el mundo del trabajo. Entonces creo que lo más importante es que nosotros le demos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, la mayor cantidad de saberes para que ellos tengan las herramientas, ¿no? Bueno, a propósito de eso, inteligencia emocional, administración financiera, capítulos que hoy no están tan presentes, ¿deberían estarlo? Sí, hay que ver en qué instancia del sistema educativo, ¿no? Probablemente en el nivel secundario. Nivel secundario, nivel universitario. Me parece que ahí ese debate tiene que ser un debate constante. Porque es probable que hoy tengamos que enseñar
aprender a los chicos, ¿no? Porque estudiar de memoria y demás, como estudiábamos nosotros las capitales es de provincia. pensar, ¿no? Por eso digo, pensar. exactamente, hoy está un clic de Google, digamos, o sea, no hay manera. Y administrar esa información, comparto, digo, hoy vos... Y hoy los chicos a veces saben más que el docente, porque digamos... No, pues, tienen acceso a la información, lo que no quiere decir saber, ¿no? Porque está bien, recordemos lo correcto. que era... Digo, cuando nosotros éramos chicos y nuestros padres hacían un esfuerzo y compraban en cuotas no sé, las bibliotecas o la enciclopedia británica y cada una de esas. Hoy, en nuestro teléfono, tenemos más tecnología de lo que tuvo, como siempre se usa el ejemplo, el Apolo 11 para aterrizar en la Luna. Entonces, ahí también hay un proceso de sobreinformación que nosotros tenemos que guiar a nuestros estudiantes. Por eso muchas veces yo no comparto a los que ponen, ¿no?, la utopía del modelo educativo en el pasado. La educación evoluciona, ¿no? Y hoy estamos viviendo, tenemos que ser conscientes, un proceso de universalización de acceso a todos los niveles como nunca se vivió. Lo que no quiere decir que discutamos la calidad educativa, ¿no? Y ahí tenemos que poner el foco, que no hay tensión entre inclusión y calidad. No es que cuanto más gente va a un nivel, creo que eso no debería tener ningún... se ve, no sé qué habré dicho. Pero, increíble, ¿no? Increíble, escuchó algo que dije y se activó. Bueno, nos están controlando. Pero bueno, creo que ahí tenemos que ver cómo damos eso, que no son tiempos de... No, bueno, pero te escuchan siempre los teléfonos, ¿no? Pero no se escuchan de acá. O para el bien o para el mal. Los escuchan desde otros lugares del mundo. Déjelo ahí, está bien. Pero tenemos que ver cómo avanzamos claramente en dar estos debates de la formación de nuestros estudiantes, de que puedan tener el nivel de procesamiento de toda esa información, y creo que es algo muy, muy interesante de pasarlo con toda la comunidad. ¿Quién es Alberto Fernández? ¿Cómo lo define? Yo creo que Alberto Fernández es, primero, uno de los dirigentes políticos que ha tenido mayor trayectoria en distintos lugares del Estado, que tuvo la capacidad de ser un protagonista en transitar una Argentina en crisis, más allá de que una crisis distinta a esta, ¿no? Es una persona que también ha terminado de moldear a partir de su experiencia, ¿no?, la agenda de la Argentina de hoy, ¿no? Alberto está convencido que es un momento no de imposición, sino de consensos, y creo que eso debería ser un gran aporte que él haga como presidente en la Argentina, que se trace el desafío de construir consensos en un gobierno que nace, digo, es algo que lo va a distinguir de los demás procesos políticos, ¿no? Porque generalmente los consensos se empiezan a buscar cuando vemos que la economía nos va mal. ¿Y los consensos es con todos o con una parte? No, yo creo que es con la mayoría, ¿no? Consensos no ¿Qué es significa la unanimidad. mayoría? ¿Quiénes son los que no hay que...? No es que no. Hay que ver quiénes realmente quieren estar en la mesa. Digo, porque esto es como el tango, para bailar hace falta dos, ¿no? Entonces vos podés invitar a todos, y el problema, yo creo que lo ha ocurrido muchas veces en la Argentina, es que frente a la primera discusión, no importa quién tenga razón, ¿no?, se levantan de la mesa. Y pasan 4 o 5 meses y después no nos acordamos por qué estamos peleados, pero ya el diálogo se rompió. Bueno, parece que plafón hay, ¿no? Porque Quintana les dijo, el de UPCN, que no van a pedir un bono de fin de año desde la CGT. Héctor Daer dijo el fin de semana, nadie podría pensar un aumento del 35% ya. Lo cruzó Pablo Michel y dijo, con la inflación que hay, lo menos que se puede pedir es un 35% adicional, ya casi poniéndose enfrente. Después apareció Baradel y dijo, mire, las clases empiezan el año que viene, haya aumento, no haya aumento. La afiliación cercana al peronismo es más que manifiesta de los gremios. Digo, todo ese plafón puede ser una extraordinaria oportunidad para que la licencia habitual de los 100 primeros días de los gobiernos sea un poco mayor. Sí, ¿verdad? igual, Paulino, me preocupa que solo nombraste al sector del trabajo, que viene poniendo el hombro hace tiempo porque los salarios han perdido 20% de que gobierna Mauricio Macri. Entonces creo que todos tenemos que poner algo como sociedad, ¿no? Y hay que poner algo del sector empresario. Digo, me parece que ahí tiene que haber este nuevo contrato social. Hay que reactivar la economía. Se lo pongo al revés también. Los que trabajamos, aportamos, pagamos los impuestos, nos revientan impuestos. Y también Por ponemos supuesto. mucho y ponemos el hombro. Pero vos sos un trabajador, Paulino. Digo, Y en estamos la hablando... cuarta categoría pagamos impuestos por lo que ganamos y por lo que no ganamos. Pero toda no nos esa permiten el discusión- ajuste por inflación, todo- no permiten deducciones. Bueno, pero todas esas cosas hay que mejorarlas. Por eso Ahora, digo- no hay soluciones mágicas en eso, ¿eh? Digo, porque también la sociedad es una sábana corta, ¿no? Entonces vos decís, hay que bajar impuestos. Digo, bajamos impuestos, reactivamos la economía. Si reactivamos la economía, ¿cuánto tardamos? Digo, porque si tenemos un Estado que recauda menos, también tenemos una crisis social muy profunda que demanda un Estado presente, que le tienda la mano. Hay que garantizar una situación de fuerte presencia del Estado. Hay que ir resolviendo y que ir apagando incendios muy complejos que tiene la Argentina de hoy, del presente, pero con un esquema que realmente no solo nos permita enfrentar la crisis, sino romper el techo de cristal del desarrollo. Argentina
crece, distribuye, a diferencia de otros países, y vuelve a estar en una crisis. Digo, yo soy muy crítico de este gobierno, obviamente el gobierno de Macri. Yo creo que perdimos una oportunidad de construir sobre lo construido, que Argentina transitó un proceso especulativo de endeudamiento que nos trajo este presente, que muchas de las cosas que vos estás planteando, que Macri dijo que se iban a hacer, no se hicieron. Hoy paga ganancias más gente de la que pagaba antes. Más allá que hay que dar la discusión, si hay que pagar o no ganancias, en qué condiciones. Y las alícuotas, y que no todos pagan el 35, sí, bueno, todo aumenta, pero lo que no aumenta es la alícuota frente a lo que son los salarios y el pago de impuestos. Entonces, hoy no solo paga más gente ganancias, sino paga más gente con un salario que alcanza para menos. Entonces parece un cuento chino esto. Pero bueno, son las cosas que hay que resolver, pero no se van a resolver todas el 10 de diciembre, porque también creo que hay un esquema de prioridades de cara a lo que es una Argentina, Paulino, 38% de pobreza, 12% de desocupación, 7-8% de indigencia. Es una situación grave la que tenemos hoy. Medida por ingresos con un dólar que saltó. Ustedes pueden estabilizar el dólar 4 años, ponerlo en una olla a presión, como hizo Macri en 2017, los números bajan, podemos tener 25 de pobre. Sale, se blanquea, se sincera, vuelve a 35. Es un problema de los últimos 20 años. Bueno, es que si vos 30. ves... 40, yo tengo 40. Yo tengo 43, 76, 75. Uno veía desocupación y pobreza en la década del 70, ¿no? La pobreza era inferior al 6%. Digo, a partir de ahí empezó a crecer. No saquemos los picos, podemos poner el pico de la inflación del 88-89, el pico del 2001-2002 o el pico ¿no? Llegamos a tener 57% de pobreza en la crisis del 2001-2002. Ahora, la realidad, compartiendo lo que vos decís, podemos resolver por ingreso, que es la más fácil. Ahora, la pobreza estructural, sí, claro. La pobreza estructural, que en el mejor de los casos bajó al 24, 22, pero estamos hablando de situaciones donde hay una exclusión que no se resuelve solamente con empleo. Hay una pobreza que se resuelve si hay una política planificada que debe exigir, ¿no?, inversión educativa, que debe exigir inversión en infraestructura social, ¿no?, y que es un cambio profundo en lo que deben ser los consensos que hay que desarrollar. Ahora, de un lado usted decía que va a estar bailando Alberto Fernández y hay que ver quién quiere bailar, ¿no? Quién quiere subirse a ese baile. En la oposición, ¿qué imagina usted respecto al rol que va a cumplir? ¿Van a tener lugar los más moderados en la Argentina que viene? ¿O tal vez los más extremos de Cambiemos, que quieren estar desde el principio enfrente de Alberto Fernández, los imagina con más caudal o con más llegada en la sociedad? ¿Qué sociedad está viendo? Yo creo que, como ha ocurrido en todos los procesos políticos desde la democracia, digo, un gobierno que asume tiene crédito. Digo, más importante que la legitimidad de origen es la de ejercicio. Digo, si Alberto Fernández logra, a partir de estabilizar ciertas variables económicas, la sociedad ve que hay un Estado, ¿no?, interesado, preocupado en resolver también los problemas sociales, incentiva el consumo, incentiva el desarrollo de la economía, resuelve los problemas financieros. Para poner algunos ejemplos, la sociedad va a acompañar y el Congreso acompaña. Digo, cuando uno dice el Congreso argentino es una escribanía, no es una escribanía. El Congreso argentino muchas veces termina reflejando la voluntad de la mayoría de los argentinos frente a medidas positivas. Digo, y obviamente el gobierno va a tener un crédito que va a durar lo que duren los resultados de sus políticas, como pasó con Mauricio Macri. Más allá que yo de un primer momento era muy crítico de sus políticas de endeudamiento, de una mirada naif, ¿no?, que parecía que si arreglamos con los holdouts venía la lluvia de inversiones. Y nunca llegó. Y nunca iba a llegar, porque estamos en un mundo que se cierra, en un mundo que cuando una empresa toma la decisión de enterrar su dinero en la Argentina, entre otras cuestiones lo hace pensando cómo está el mercado interno, ¿no? Y el mercado interno se empezó a descomponer desde que asumió Macri, entre otras cuestiones por la caída de salario, pero también por un esquema de tarifario que desequilibró toda la economía argentina. Ahora, ¿cómo evalúa la visita a México? ¿Es una señal, como dicen algunos analistas, a Trump, por ejemplo, de que no es que es más cercano a López Obrador que a Maduro? ¿Es una señal, digamos, al mundo de hay racionalidad en lo que quiero para Argentina políticamente? Pero nos dicen, dígame en qué nos parecemos a Maduro. No, por eso le pregunto. Cuando nos dicen, ¿en qué nos parecemos a Maduro? ¿En qué Argentina se parece a Venezuela? Vaya que tenemos la segunda inflación del continente. Digo, pero no tenemos nada que ver por historia, por realidad. Pero ¿sabe a qué me refiero? Pero ¿qué es? Yo te voy a decir, me parece que Andrés Manuel López Obrador, como un presidente progresista, la segunda economía de América Latina,
por una circunstancia histórica que México ha mirado generalmente al norte por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, digo, más allá que ha sido un país con una tradición muy fuerte de acobijar a los argentinos en la dictadura militar, no ha tenido una mirada histórica hacia el sur de América Latina. El muro también es una oportunidad para integrar a América Latina. Y entre otras cuestiones, me parece que Alberto Fernández, que tuvo una muy buena reunión con el presidente López Obrador, se vincula, yo creo que hay que romper ciertas cuestiones que no son reales. Digo, el gobierno que nos insertó al mundo, cuando asumió teníamos un superávit con México de 1.200, 1.300 millones de dólares. Hoy tenemos un déficit comercial, estoy hablando de balance comercial, de más de 1.000 millones de dólares. Entonces ahí también hay una política. Nosotros tenemos que generar dólares, y parte es cómo nos vinculamos con la segunda economía latinoamericana, nosotros somos la tercera. Entonces, frente a eso también hay una política clara de Alberto Fernández, no solo geopolítica, en cómo desde el sur un gobierno de una mirada progresista y desde el norte un gobierno de mirada progresista empieza a reequilibrar, ¿no?, esta situación de gobiernos progresistas o gobiernos reaccionarios, para decirlo de una manera. Y creo que ahí Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, México, Buenos Aires puede ser un eje que también permita pensar proceso de integración como se vieron en el pasado. ¿Y ese es un límite a Bolsonaro en Brasil? No, me parece que Bolsonaro tiene los complejos desafíos de cara a la crisis económica y también una instabilidad política marcada. Yo creo que la relación de Argentina y Brasil está más allá de los presidentes. Digo, el vínculo entre nuestros países... Bolsonaro por primera vez no asistirá a la asunción de Alberto Fernández, lo dijo él. Es la primera vez que un presidente de Brasil no estará acá. No, para mí eso no es una buena noticia, pero también... Digo, también es cierto que es una reacción a lo explícito de considerar a Lula un preso político cuando hay un sistema judicial, mejor o peor, en Brasil que lo condenó y que lo puso preso. Sí, con muchas, la defensa de Dilma Rousseff y la visita de Dilma Rousseff y la foto con Dilma Rousseff que se va a producir el viernes, sin ir más lejos acá. Pero nosotros podemos tener el vínculo que queramos con las distintas fuerzas políticas, nuestra mirada es evidente, cada uno no la nuestra. Sus acciones. Por supuesto, lo que digo Lula, digo, para no hablar, pero Lula, las nulidades, las sospechas, digo, los audios del hoy ministro Moro con el Ministerio Público Fiscal, no solo con una manipulación del proceso judicial, sino acallando a Lula en el proceso electoral, hablan, y esta es mi mirada particularmente, de que hoy persiste un estado de excepción en Brasil y no hay una democracia plena. Pero más allá de eso... ¿Y en Venezuela? En Venezuela yo creo que hay un proceso de desdemocratización extremo, hay una crisis humanitaria, hay una crisis política, hay una crisis social muy profunda. Ahora, si querés que discutamos Venezuela, yo te digo cuál debería ser, desde mi mirada, ¿no?, como analista, el rol que tienen que tener los países para intentar generar una solución. Yo lo hablaba los otros días con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España. La verdad que tiene que haber, digo, desde mi mirada, un proceso que tienda al diálogo entre oposición y oficialismo. Me parece que obviamente la principal responsabilidad de la crisis en Venezuela es del Estado, pero tampoco no hay una oposición que ayuda. Hay una sociedad cortada al medio que se ha establecido un juego de suma cero, donde parece que yo gano si vos perdés. Entonces me parece que ahí nuestros países, desde mi mirada latinoamericana, no pueden tomar una posición. Lo que tienen que generar, respetando principios básicos de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, los canales para que se pueda sentar oficialismo-oposición y pueda superarse de alguna manera esta crisis. Ahora, ¿es fácil resolverla? Claro que no, porque hay una sociedad dividida. Existe ahí una verdadera grieta. Pero más allá de esta mirada que uno más tiene... que una grieta existen ejecuciones extrajudiciales. Por supuesto. Gente que está presa por pensar distinto. Desabastecimiento, gente que sale caminando por la frontera. Y es lo mismo que yo te vivir. dije, es lo mismo que yo te dije, Paulino. Digo, ahora, no se resuelve, digo, porque... Yo creo que les cuesta mucho. ¿A quién le cuesta? Al kirchnerismo, a eso me parece que es un prejuicio, pero me parece que es un prejuicio. Massa dice que es una dictadura, el resto dice Sí, que no, es una situación, Paulino, como usted la... No, pero no lo digo yo, lo dice México, lo dice Uruguay también. El problema es que podemos tener discursos grandilocuentes, pero si estamos hablando de política internacional, a mí lo que parece que hay que tener es cómo se resuelve ese problema. Porque si vos decís, porque en tu análisis, si vos decís, Maduro es un dictador, que es la definición que tienen muchos países. Advierto que no es mi análisis, simplemente digo lo es tu que análisis, pero es tu mirada. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Porque la pregunta es, ¿qué pueden hacer los países latinoamericanos para resolver una crisis política, humanitaria, un proceso de democratización en Venezuela? ¿Qué es lo que pueden hacer nuestros países? Esa es la pregunta. O sea, en los efectos prácticos, dice usted, correcto. Y porque es la política real. Es la política real. Que se reconozca a Guaidó
¿no? No resuelve el problema, y uno lo ve. Entonces me parece que tenemos que tener pero la tal inteligencia. Vez es simbólico, tal vez es simbólico, sí, y es muy importante. Pero en el medio, recuerdo en los años de dictadura, los países que intervinieron, al menos con proclamas simbólicas contra lo que estaba pasando aquí en la Argentina, ayudaron. ¿No cree eso, digamos, que puede ayudar a alguna definición tal vez más fuerte? Pero en línea de lo que dice Paulino, ahí hay un pueblo venezolano que está sufriendo las consecuencias de esa crisis. Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestros países? Buscar la solución. No son comentaristas de la realidad, no son analistas de la realidad, ¿no? Y mucho menos cuando también sabemos que hay tantos intereses en Venezuela. Entonces, uno ve la posición de México y uno ve la posición de Uruguay. ¿Esa es la posición del gobierno argentino a partir del 10 de diciembre? No, eso lo definirá el presidente. Lo que yo te estoy planteando es, uno ve lo que es el Grupo de Lima, ¿no? Sí. Y otro ve lo que es la posición de estos dos países. Correcto. Entonces, el problema acá es más allá de lo que uno cree, porque en la política internacional, Paulino, me parece, no digo porque sea tu mirada, lo que uno no puede hacer es negar la realidad. Las cosas no son como uno quiere, las cosas son. Entonces, lo único que tiene que tener es, yo te puedo decir, y podemos estar horas, porque la verdad a mí es un tema que la política internacional me apasiona y la verdad que uno... Fue a entrevistar a Lula. Claro, exactamente. Fue a entrevistar a Lula, no solo Lula, ha tenido entrevistas muy importantes. Con mucho, y es un tema que yo trabajo. Ahora, podemos empezar. A mí me parece una aberración cuando los halcones de Estados Unidos hablan de intervención militar en América Latina, digo. Me aterra lo que es la situación que vive en Venezuela. Entonces, las dos cosas me aterran. Entonces, cuando uno se plantea, ¿cómo lo resolvemos? Ojalá fuese fácil resolverlo con 3 declaraciones, pero es la política real que demanda inteligencia en nuestros países. Entonces, yo lo hablaba con José Luis Rodríguez Zapatero, que viajó, y él dice, la verdad que es muy difícil encontrar el camino. Yo en su momento lo conversé mucho con Marco Aurelio García, ¿no? Que fue asesor, que falleció lamentablemente, y él me decía, Nicolás, no veo salida a la crisis venezolana, no veo salida. Y yo te digo, como latinoamericanos, la tenemos que generar. ¿Cómo? No lo sé, pero ese es el desafío que tienen que tener nuestros países. Y no es sencillo, pero esa es la discusión de fondo. ¿Cómo encontramos esa salida? Va a estar el viernes. ¿Dónde el viernes? Bueno, el viernes se va a hacer la cumbre. Claro. Bueno, sí. Sí, va a estar allí, eso quiero decir, con Alberto recibiendo a Dilma. ¿Viene Lugo? ¿Viene el Correa al final? Todavía no está. No está confirmado. Creo que no estaba confirmado. Pero está Rodríguez Zapatero, va a estar... No sé si está Rodríguez, José Pepe Mujica vuelve. Estuvo Pepe Mujica, es probable, pero me parece que eso es un espacio interesante para estos debates, estas discusiones. Bueno, está bien, pero cambia un poco el eje de lo que ha sido hasta aquí la política internacional, más vinculada a Trump, al mundo occidental, a la búsqueda de acuerdos bilaterales. Pero Paulino, al mundo occidental, ¿qué somos nosotros? ¿Orientales? No sé, cuando decimos al mundo occidental. Lo que quiero decir es al mundo, entre comillas, occidental, más de mercado, más capitalista. Pero está bien, pero yo digo, nosotros creemos en la integración latinoamericana como una estrategia de supervivencia. El mundo se integra por bloques. Sí, claro. Tenemos países semicontinentales, ¿no? El G2, China y los Estados Unidos. Si nosotros queremos tener un peso para defender nuestros intereses comerciales, nuestros valores, nuestros recursos naturales, nos tenemos que unir. Nos tenemos que unir los latinoamericanos. Eso es lo que creemos nosotros profundamente. Pensemos cómo. Ahora, yo no estoy en contra de ningún país. Lo que tengo es una mirada real de la política. ¿Cuál tiene que ser nuestra relación con Estados Unidos? La mejor posible. La mejor posible para defender nuestros intereses. ¿Te gusta Henry Kissinger? Me parece que es un tipo de la política. Intereses permanentes. Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses permanentes. Pero eso es así. La diplomacia, un libro extraordinario. Y yo planteo que uno comparte sus valores con su vecindario, no con nuestros vecinos, que estamos unidos aparte cultural, históricamente. Ahora, en términos internacionales, son intereses. Y con Estados Unidos tenemos que tener la mejor relación. ¿Por qué? Porque es el principal inversor de Argentina, porque pesa en el Fondo Monetario Internacional, porque es la principal potencia. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que tenemos que bajar la cabeza? No. Somos un país pequeño y tenemos que defender nuestros intereses con inteligencia. Con China, lo mismo. Con India, lo mismo. Con Brasil, también. Lo último, Nacho, que le hemos retenido infinitamente más de la cuenta, lo cual agradecemos de manera especial. ¿Cuándo cree que va a estar el gabinete definitivamente, Alberto? ¿Que lo va a anunciar
pocos días antes de su asunción o tras el regreso de México? No, él ha planteado que tras el regreso de México va a manifestar quiénes van a ser quienes van a liderar el proceso de transición en cada una de las áreas por equipo y que el gabinete lo va a definir algunos días antes del 10 de diciembre. Usted va a estar en la transición, eso ya está confirmado. Sí, somos como 40 y pico que estamos trabajando en ese esquema. La primera reunión de la transición en sí, en términos operativos, ¿es esta semana? No tengo la información todavía, pero será esta semana o la que viene. O la que viene va a estar. Ya tuvimos alguna reunión, pero Paulino, te agradezco mucho la posibilidad de debatir estos temas. Digo, más allá que tengamos a veces miradas distintas, el debate enriquece muchísimo, ¿no? Bueno, brindemos por ello. Sí, por supuesto. Y porque eso nos haga mejores a todos. Es que yo creo que así uno aprende escuchando al otro y mejora sus ideas, confrontando, digo, vos diciendo una, yo me considero prooccidental también, pero bueno, es algo que tenemos que seguir debatiendo. Los dos próximos. Gracias, Nicolás. Gracias a vos, Paulino. Muy generoso.